nos dice una muestra de 25 gramos de un compuesto orgánico a combustión completa produjo 47.83 miligramos de dióxido de carbono y 29.34 miligramos de agua. Para la determinación de su peso molecular, 611 miligramos del mismo compuesto desalojan 250 ml de aire medidos sobre agua a 17 grados Celsius y 495 milímetros de mercurio. Inciso A, determine la fórmula empírica del compuesto. Inciso B, determine la fórmula molecular. La presión de vapor a 17 grados Celsius es 14.5 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces, nuevamente tenemos que determinar fórmula empírica y fórmula molecular del compuesto. Ahora, tenemos una muestra, ¿no?, de nuestro compuesto orgánico. Esta muestra, vamos a poner aquí el dato, 25 miligramos del compuesto, 25 miligramos del compuesto, ¿qué nos ha dado a partir de estos 25 miligramos del compuesto? Nos ha dado por combustión completa, o sea, ha reaccionado con el oxígeno y se ha formado dióxido de carbono más agua. Entonces, por combustión completa se produjo 47.83 miligramos de dióxido de carbono. ¿Qué notamos? 47.83 miligramos de dióxido de carbono y 29.34 miligramos de agua. Entonces, a partir de estos 25 miligramos se produjo estos compuestos. Ahora, por otro lado, nos dice, para la determinación de su peso molecular, 611 miligramos del compuesto, y es otra masa del compuesto. Entonces, 611 miligramos del compuesto desalojan, o sea, es el volumen, ya va a desalojar esta cantidad de aire, eso quiere decir que este compuesto se va a convertir en vapor, ¿no? Van a desalojar esta cantidad de aire y va a ocupar ese volumen. El volumen que va a ocupar es 250 mililitros de aire, medido sobre agua a 17 grados centígrados, la temperatura es 17 grados centígrados, que equivalen a 290 kelvins, ¿no? Y la presión de nuestro sistema va a ser 495 milímetros de mercurio. Y tenemos la presión de vapor a 17 grados centígrados, 14.5 milímetros de mercurio. Ahora, cuando tenemos, ¿no?, les mostraba, ¿no?, cómo se puede formar un gas húmedo. Entonces, este se ha hecho pasar por agua, ¿no?, porque se ha medido sobre agua, Cuando tienes agua más el gas, eso quiere decir que nuestro gas está saturado, pues, porque todavía hay agua, hay presencia de agua, ¿ya? ¿Qué es la saturación? ¿Cómo puedes saber si un gas está saturado o no está saturado físicamente? Por ejemplo, en tu ambiente vos tienes aire, o ese aire tiene agua, tiene vapor de agua. Si no ves gotas de vapor de agua condensado de ese aire, quiere decir que ese aire no está, pues, a humedad relativa, no se ha saturado. O sea, su humedad relativa debe ser menor al 100%. De esa manera puedes saber físicamente si un gas que contiene un vapor está saturado o no, ¿no? Ahora, si nuestro aire tiene agua, o sea, se ha medido sobre agua, quiere decir que está saturado, pues, que ya no ha podido captar más vapor y ese vapor se ha condensado. Eso se dice, eso es saturación, ¿no? El aire seco, bajo ciertas condiciones de presión, temperatura, ¿no?, volumen, puede captar vapor, ¿no?, pero no siempre va a captar todo el vapor. Va a haber un punto en el que se va a saturar, eso quiere decir saturación del aire a 100% de humedad relativa. Está saturado, ya no puede captar más vapor. Entonces, ¿qué hace? Ese vapor se va condensando, pues, ya no lo puede aceptar el aire. Entonces, es una forma de saber si tu aire está saturado. Entonces, como en este caso está medido sobre agua, quiere decir que nuestro aire está saturado, entonces va a ser humedad relativa del 100%. ¿Listo? Estos datos de acá nos van a servir para el peso molecular del compuesto. Estos datos de 611 miligramos, volumen, humedad relativa, temperatura, presión total y presión de vapor. Estos otros primeros datos, estos 25 miligramos del compuesto que produjeron dióxido de carbono y agua, nos van a servir para determinar la fórmula empírica. Entonces nos dice que es un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos tienen carbono, hidrógeno y a veces tienen oxígeno más, ¿no?, nitrógeno, azufre, va a depender. En este caso, el compuesto orgánico por combustión
va a producir dióxido de carbono. Entonces, quiere decir que nuestro compuesto orgánico, como es orgánico, obviamente tiene carbono. El carbono que tenía nuestro compuesto orgánico ha pasado a dióxido de carbono. Nuestro hidrógeno que tenía nuestro compuesto orgánico ha pasado a hidrógeno. Ahora hay que ver, ¿no?, los porcentajes para ver si tiene oxígeno más. Eso vamos a verlo más adelante cuando hagamos los cálculos. Entonces, tenemos 25 miligramos del compuesto. ¿Cuánto tenemos de carbono? Entonces, a partir de la formación de dióxido de carbono, vamos a determinar cuánto se tiene de carbono, el porcentaje de carbono. Nuestro compuesto tiene carbono. Tienes que saber cuánto es su porcentaje de carbono. ¿Cómo hacemos ese cálculo para determinar el porcentaje de carbono que tiene nuestro compuesto? Trabajamos en donde está el carbono. Pues el carbono está en el dióxido de carbono. Vamos a dividir la masa de este dióxido de carbono entre la masa total para determinar el porcentaje de carbono. Recuerden que el porcentaje de carbono va a ser masa parcial de carbono entre la masa total. El porcentaje de cada elemento que quieras determinar siempre es masa parcial sobre masa total. En este caso de carbono va a ser masa de carbono entre la masa total. Pero la masa de carbono no lo tenemos solo carbono, aquí lo tenemos como dióxido de carbono. Entonces con ese dato vamos a trabajar. Entonces para determinar el porcentaje de carbono tenemos 47.83 miligramos de dióxido de carbono. Lo dividimos entre la masa total, de la cual se ha convertido estos 47.83, que es 25 miligramos, ¿no? Entonces ahí tenemos una relación ya de carbono al total, pero este está como dióxido de carbono. Entonces, hay que hacerle desaparecer este dióxido de carbono. Peso molecular del dióxido de carbono, ¿cuánto es, no? Tenemos carbono, un carbono, su peso atómico es 12. Tenemos 2 oxígenos, su peso atómico del oxígeno es 16. 16 por 2, 32. Más 12 del carbono son 44. Este es 44, es el peso molecular del dióxido de carbono. Entonces, como estamos trabajando en miligramos, podemos trabajar también su peso molecular en miligramos. En 44 miligramos de dióxido de carbono, ¿cuánto tenemos de carbono? Solo tenemos un carbono y su peso atómico es 12. Entonces, vamos a tener 12 miligramos de carbono. Entonces, eso se hace para que se eliminen estos, los miligramos de carbono con los miligramos de carbono, y tengamos masa de carbono entre la masa total, ¿no? De esta manera se determina el porcentaje. Masa parcial sobre masa total. Lo multiplicamos por 100, tenemos el porcentaje de carbono. ¿Cuántos miligramos de carbono entre los miligramos totales de nuestro compuesto? Haciendo el cálculo respectivo nos va a dar 52.18%. Una cosa parecida hacemos para el otro elemento que va a contener nuestro compuesto orgánico, que va a ser el hidrógeno. ¿Dónde está presente el hidrógeno? El hidrógeno está presente acá en el agua. Entonces vamos a dividir la masa del agua entre la masa total y por factores de conversión vas a determinar el porcentaje de hidrógeno. Entonces, una cosa parecida a lo anterior, ¿no? El porcentaje de hidrógeno. Dividimos masa del agua, 29.34 miligramos de agua, entre la masa total, que es 25. Peso molecular del agua es 18. ¿Cuánto tenemos en estos 18 miligramos de agua? ¿Cuántos miligramos tenemos de hidrógeno? Tenemos 2 átomos de hidrógeno por su peso atómico, que es 2, que es 1. 2 por 1 nos va a dar 2. Vamos a tener 2 miligramos de hidrógeno. Entonces, los miligramos de agua con los miligramos de agua se cancelan y tenemos masa de hidrógeno sobre masa total. O sea, masa parcial sobre masa total, eso va a corresponder al porcentaje de hidrógeno. Siendo el cálculo respectivo, sale 13.04. Ahora, como es un compuesto orgánico, puede tener oxígeno, ¿no? Ahora, esto vemos, no suma el 100%, ¿no? 57.18 más 13.04, así a grandes rasgos, sin los decimales, 52 más 13 nos da 65, ¿no? Para completar al 100%, los restantes sí o sí tienen que ser oxígeno. Nuestro compuesto orgánico va a tener oxígeno. Y la composición de oxígeno va a ser por resta al 100%. Entonces, el porcentaje de oxígeno va a ser del 100%, tienes que restar el porcentaje de carbono, 52.18, menos el porcentaje de hidrógeno, 13.04. Se hace la resta, ¿no?, operaciones, y nos da el porcentaje de oxígeno, 34.78. Entonces, esta composición en masa tiene nuestro compuesto orgánico, este compuesto orgánico, ¿no?
Tiene carbono 52.18, tiene hidrógeno 13.04 y tiene oxígeno 34.78%. Muy bien, teniendo estos porcentajes en masa, ahora lo que vamos a hacer es sacar la fórmula empírica con estos porcentajes en masa. Vamos a tener los elementos carbono, hidrógeno, hacemos la tablita, ¿no? Esa tabla donde ponemos en la primera columna elemento carbono, hidrógeno, oxígeno. En la siguiente columna, recuerden, ponemos porcentaje en masa de cada elemento. Entonces vamos a poner porcentaje en masa de carbono, 52.18. Porcentaje en masa de hidrógeno, 13.04. Porcentaje en masa de oxígeno, 34.78. Y en la siguiente columna ponemos peso atómico de cada elemento, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y en la siguiente columna encontramos los átomos gramos, división de la masa sobre el peso atómico. Y finalmente encontramos una relación de átomos gramos para encontrar números enteros que nos diga cuánto tenemos de carbono, cuánto tenemos de hidrógeno y cuánto tenemos de oxígeno, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a hacer, ¿no? Tenemos aquí esa tablita, tenemos los tres elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, tenemos sus porcentajes en masa de cada elemento, vamos a llenar eso, ¿no? Los porcentajes en masa que ya les he explicado, pesos atómicos, átomos gramos y relación de átomos gramos. Tenemos que llenar esa tabla, ¿no? Entonces, llenamos con los datos correspondientes. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Porcentaje en masa, 52.18 de carbono, hidrógeno 13.04, oxígeno 34.78. ¿No? Esos valores vienen de acá, de estos cálculos que hemos hecho. De carbono, hidrógeno, oxígeno, sus porcentajes en masa. Después sus pesos atómicos. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Átomos gramos, masa de cada elemento dividido en su peso atómico de cada elemento. 52.18 entre 12. Pueden hacer la división, nos da 4.3483. 13.04 dividido entre 1, 13.04. 34.78 dividido entre 16, 2.1738. Les decía, por lo menos trabajen con 4 decimales para que estos, después, para encontrar esta relación de átomos gramos, les dé un número entero. Entonces, aquí tenemos con 4 decimales los átomos gramos, ¿no? De estos escogemos el menor. En este caso es este valor de acá, 2.1738. Entonces, todos los otros valores dividimos entre este valor menor para encontrar esta relación de átomos gramos. 4.3483 dividido entre 2.1738 me debería dar 2, o aproximadamente 2, ¿no? Debería tender a 2. 13.04 dividido entre 2.1738 nos daría 6, redondeando. Y 2.1738 entre el mismo valor nos va a dar 1, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos en qué proporción se encuentran nuestros elementos. Entonces, de carbono vamos a tener 2, de hidrógeno vamos a tener 6 y de oxígeno vamos a tener 1. Eso va a corresponder a la fórmula empírica, ¿no? Entonces, nuestra fórmula empírica nos dice que tiene carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Hasta ahí hemos encontrado la fórmula empírica. Ahora vamos a encontrar la fórmula molecular. Para encontrar la fórmula molecular necesitamos la fórmula empírica, el peso molecular de esta fórmula empírica. Entonces tenemos que sacar el peso molecular de esta fórmula empírica. Entonces vamos a sacar su peso molecular, el peso molecular de la fórmula empírica. Tenemos 2 carbonos, entonces 2 por 12, esto corresponde al carbono, ¿no? 2 por 12, más hidrógenos tenemos 6, va a ser 6 por 1, 6, ¿no? Del hidrógeno, su peso atómico es 6. Más el otro elemento, oxígeno, su peso atómico es 16. Entonces, si sumamos 2 por 12 más 6 más 16, nos da 46, ¿no? Su peso molecular de esta fórmula empírica. Ahora vamos a encontrar el peso molecular de la fórmula empírica, pero del compuesto real, ¿no? No del empírico, sino real. O sea, vamos a utilizar estos datos de acá para encontrar el peso molecular del compuesto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la ecuación de gases, porque este compuesto se ha vuelto gas, ha desplazado este aire, ¿no? Se ha vuelto gas. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de estado de gases ideales. Tenemos que PV es igual a NRT. En vez de N, que son los moles, vamos a tener masa sobre peso molecular, ¿no? Esta es otra forma de la ecuación de estado de gases ideales. PV va a ser igual a la masa sobre peso molecular por RT. De aquí despejamos a qué es igual el peso molecular. Entonces, el peso molecular va a ser igual, despejando, va a ser masa
por la constante R, por la temperatura, sobre presión, sobre el volumen. Queremos encontrar el peso molecular del compuesto. Entonces, el peso molecular del compuesto va a ser masa del compuesto, la constante R, la temperatura, la presión que ejerce el compuesto, dividido entre el volumen que ocupa ese compuesto. ¿Por qué aquí pongo la presión del compuesto? Porque aquí tenemos de dato, este compuesto ha desplazado al aire, nos dice, y se ha hecho mediciones sobre agua. Entonces, esta presión de acá, de 495 milímetros de mercurio, es la presión total, porque nuestro gas va a estar formado por el compuesto, o sea, nuestro gas, ¿no?, va a ser un gas húmedo, va a estar formado por el compuesto en estado gaseoso más vapor de agua. Entonces, este valor de 495 milímetros de mercurio representa la presión total, no representa la presión del compuesto. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, este compuesto está en contacto con agua, ¿no?, y el agua ha pasado a vapor y ha formado un gas húmedo entre el compuesto más el vapor de agua, ¿no? Y esta presión es esa presión total, ¿no? Entonces, acá necesitamos, para encontrar el peso molecular del compuesto, necesitamos la masa del compuesto. La masa del compuesto tenemos 611. La constante R, que es dato, se conoce. La temperatura que tenemos, ¿no?, nos dice la temperatura es 17 grados centígrados, que corresponde a 290 kelvins. La presión del compuesto, eso necesitamos. Aquí tenemos la presión total. Y necesitamos el volumen tenemos de dato. Entonces, la idea ahora es determinar la presión del compuesto, no esta presión total, ¿no? Entonces, necesitamos, para utilizar esta ecuación, necesito la presión del compuesto. Entonces, ¿a qué es igual esta presión total, ¿no?, en mezcla de gases? Es la suma de las presiones parciales que forman nuestra mezcla. Pues, tenemos una mezcla formada por el compuesto, presión del compuesto, más la presión parcial del vapor, ¿no? A eso va a ser nuestro gas húmedo, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar a qué es igual la presión del compuesto. Entonces, o también, antes podemos ver esta presión parcial de vapor, cómo se relaciona con la presión de vapor, ¿no?, con la humedad relativa, ¿no? Humedad relativa, ¿no?, cuando hemos visto gases húmedos, sabemos que es presión parcial del vapor sobre su presión de vapor. Entonces, lo que podemos hacer es despejar de aquí esta presión parcial del vapor y reemplazar acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar esto y reemplazar acá. Entonces, en vez de presión parcial del vapor, vamos a poner, ¿qué cosa? Humedad relativa por la presión de vapor. Entonces, la presión total va a ser igual a presión del compuesto más, en vez de esta presión parcial del vapor, ponemos su equivalencia despejando de aquí, humedad relativa por la presión de vapor. Y de acá podemos despejar, ahora sí, esta presión del compuesto, porque necesitamos, ¿no?, porque con esta ecuación vamos a calcular el peso molecular del compuesto. Necesito esta presión me falta. Entonces, esta presión del compuesto va a ser igual, despejando, presión total menos humedad relativa por la presión de vapor, ¿no? Y bueno, eso podemos reemplazar en este peso molecular del compuesto. En vez de la presión del compuesto, introducimos esto, ¿no?, presión total menos humedad relativa por la presión de vapor. Entonces, volvemos acá. Tenemos que el peso molecular del compuesto, masa del compuesto, RT, sobre la presión del compuesto, pero la presión del compuesto es presión total menos humedad relativa por la presión de vapor y por el volumen. Entonces, tenemos todos los valores, como hemos visto hace rato. Tenemos la masa, tenemos la temperatura, tenemos la presión total, tenemos la humedad relativa, tenemos la presión de vapor y tenemos el volumen, ¿no? Todos los valores están acá. Volumen, humedad relativa, temperatura, presión total, presión de vapor. Entonces, lo que se hace ahora es reemplazar simplemente acá, para determinar el peso molecular del compuesto. Peso molecular del compuesto, masa del compuesto, 611 gramos, ¿no? Podemos verificar acá, 611 gramos. La constante lo vamos a expresar en milímetros de mercurio, 62.4 milímetros de mercurio, litros, mol Kelvin. Temperatura tiene que estar en kelvins, temperatura es 290 kelvins, dividido entre la presión total, nos dice que es 495 milímetros de mercurio, menos humedad relativa en tanto por 1, 100% la humedad relativa, pero dividido entre 100, que vemos en tanto por 1, va a ser 1, por la presión de vapor, que es 14.5. Todo esto en milímetros de mercurio, la presión, nuestra diferencia de presiones, por el volumen. El volumen es 250
ml, ¿no? Mililitros. Ahora hacemos un análisis dimensional para ver en qué nos va a quedar el peso molecular del compuesto. ¿Qué unidad nos quedaría? Entonces, hacemos un análisis dimensional. Acá los milímetros de mercurio se van a ir con los milímetros de mercurio, ¿no? Unidad de presión. Los litros se pueden ir con estos litros que nos, de acá, el mili nos quedaría, solo el litro se va a ir, que nos quedaría el mili. Los kelvins con los kelvins se cancelan, ¿no? Después acá nos va a quedar este miligramos, este mili se va a ir con este mili. Nos quedaría gramos sobre mol, el peso molecular del compuesto, ¿no? Gramos sobre mol. Haciendo el cálculo respectivo, es 92 gramos sobre mol, ¿no? El peso molecular del compuesto. Muy bien, ya tenemos el peso molecular del compuesto, ese es el peso molecular real, ¿no? Ahora vamos a encontrar N. N es la relación del peso molecular del compuesto entre el peso molecular de la fórmula empírica. Peso molecular del compuesto, 92. Peso molecular de la fórmula empírica, acá está, ¿no? 46. 92 entre 46 nos va a dar 2. Entonces, N, en este caso, nos da el valor de 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual nuestra fórmula molecular, ¿no? Nuestra fórmula molecular va a ser esta fórmula empírica multiplicado por N, ¿no? Entonces, aquí está la fórmula empírica, lo copiamos, carbono 2, hidrógeno 6, oxígenos 1, aquí está la fórmula empírica. A esto lo multiplicamos por N, que en este caso N vale 2. Entonces, haciendo la multiplicación nos va a dar carbono 2 por 2, 4, hidrógenos 2 por 6, 12, oxígenos 2, ¿no? Entonces, la fórmula molecular va a ser carbono 4, hidrógenos 12, oxígenos 2. Y con eso se ha dado respuesta a las interrogantes, ¿no? A la fórmula empírica y a la fórmula molecular.